Buenos días, continuamos con el curso de Fisiología Digestiva. La conferencia número 2 se titula Factores antinutricionales y su repercusión sobre el proceso digestivo en animales. El sistema de conocimiento que trataremos es factores antinutricionales y sus efectos en los procesos fisiológicos y metabólicos, acciones para minimizar los mismos. Y el objetivo de esta actividad es actualizar los conocimientos sobre los factores antinutricionales presentes en las plantas, sus efectos sobre el proceso digestivo y los procedimientos que son utilizados para eliminar o disminuir los mismos. El uso de materias primas no convencionales en la nutrición animal o no tradicionales en la nutrición animal, pues tienen ventajas importantes en nuestras condiciones de producción. Una vez que disminuyen las importaciones, disminuye los niveles de competitividad entre fuentes alimentarias, asegura la soberanía alimentaria y la estabilidad de la dieta, tributan en gran medida con la protección ambiental por favorecer producciones sostenibles y se logra con la utilización de estas materias primas pues el aporte de proteína y energía a las dietas de nuestros animales y al desarrollo de nuestras producciones. ¿Qué son los factores antinutricionales? Pues los factores antinutricionales son sustancias naturales no fibrosas generadas por el metabolismo secundario de las plantas. Son un mecanismo de defensa de las plantas contra el ataque de mohos, insectos, bacterias, nemátodos y pájaros, y se distribuyen por toda la planta, hojas, tallos, raíces y semillas. Y obviamente tienen un impacto negativo en aquellos organismos que la consumen o animales que la consumen. Inhiben la utilización total o parcial de nutrientes a nivel digestivo o metabólico, condicionando el valor del alimento. Por ejemplo, una de las partes de las plantas que mayor concentraciones tienen de estos factores antinutricionales son las semillas. Y estas, tanto de cereales y leguminosas, son fuentes de energía, carbohidratos y proteínas, lípidos, micronutrientes, vitaminas y minerales. Por tanto, el conocimiento y manejo de los factores antinutricionales conduce a un mejor aprovechamiento del gran potencial nutricional de la semilla, especialmente en las leguminosas y además de toda la planta. ¿Cuáles son los efectos adversos de los factores antinutricionales? En aquellos individuos que lo consumen, interfieren en la digestibilidad de los nutrientes, retardan el crecimiento de los animales, especialmente en consumo intensivo de estos factores antinutricionales, exacerban la neurotransmisión en el sistema nervioso del tracto gastrointestinal, provocan trastornos digestivos gastrointestinales, bloquean la utilización y absorción de los minerales, promueven la pérdida de proteínas endógenas, alteran el correcto funcionamiento del sistema inmunológico y generan daños anatómicos y estructurales en el organismo. ¿Cuáles son los principales factores antinutricionales que se mencionan o se identifican en la literatura? Dentro de ellos tenemos los aminoácidos aromáticos, L-dopa y mimosina. Tenemos los fenoles, taninos, inhibidores de tripsina o inhibidores de proteasa, lectinas o fitohemaglutinina, saponinas, ácido fítico. En el cuadro que le presento, en la columna a su izquierda, se presentan los factores antinutricionales y a la derecha se presenta el efecto mayor comprobado in vivo. Por ejemplo, inhibidores de las proteasas producen reducción de la actividad de las proteasas, hipertrofia, hiperplasia pancreática, secreción incrementada de enzimas pancreáticas, nódulos acinares, depresión del crecimiento. Las lectinas producen daños de la pared intestinal, respuesta inmune, pérdidas incrementadas de proteínas endógenas, depresión del crecimiento y muerte. Los inhibidores de la amilasa interfieren con la digestión de los almidones. Los aminoácidos no proteicos producen neurolatirismo y son neurotóxicos. En el caso de los análogos de argininas y derivados, producen reducción del crecimiento a través de la sustitución aberrante de los
intermediarios metabólicos, aumento en el recambio de proteína, disminución del consumo, daño hepático, efectos teratogénicos. En el caso de los glicósidos, producen fallas respiratorias, anemia hemolítica, interferencia con la fertilidad e incubabilidad de los huevos. Las saponinas producen hemólisis, efectos sobre la permeabilidad intestinal. La cicacina es carcinógena. En el caso de los alcaloides, producen disturbios neurales, palatabilidad reducida. Los fitatos producen formas de complejo con minerales y proteínas y deprimen la absorción de los minerales. Y los sinapinos producen olor a pescados en el huevo. ¿Cuáles son los factores que determinan los niveles de factores antinutricionales? Pues en la literatura se ha identificado como la parte de la planta y la especie pues hacen variar ese contenido de factores antinutricionales. Las estaciones del año, el cultivo y la variedad, el tratamiento post cosecha que se le hacen a las plantas, las condiciones de crecimiento y la germinación. En el presente cuadro se muestra un tamizaje fitoquímico de Morus alba, una planta muy utilizada en la alimentación en nuestras condiciones, en la alimentación animal. En época de seca y en época de lluvia se presenta este fitotamizaje. Y como se observa, tanto taninos, saponinas y triterpenos presentan sus mayores concentraciones en la época de seca. Un resultado similar se encontró al evaluar el contenido de mimosina en 6 cultivares de leucaena por Fortes y colaboradores en el 2003. En la época poco lluviosa se observan las mayores concentraciones de este factor antinutricional en los cultivares evaluados. En el siguiente cuadro se presenta la caracterización fitoquímica y actividad antioxidante total de diferentes estratos de Tithonia diversifolia por González Sierra y colaboradores en el 2019, y se observa el contenido de fenoles, flavonoides, saponinas, taninos, cumarinas, quinononas y terpenoides, tanto en hojas, tallos y raíces. Una gran variedad sin duda de factores antinutricionales en esta planta, la cual es utilizada en la alimentación animal tanto de monogástricos como de rumiantes. En el siguiente cuadro se presenta tipos de taninos, fuentes y sus efectos en la producción y composición de la leche de vacas, ovejas y cabras. Es importante señalar de que en estos factores antinutricionales los resultados obtenidos por diferentes autores, como ustedes pueden observar, discrepan en alguna medida, es decir, hay variabilidad en estos resultados. En algunos casos se observan aumento del rendimiento en la leche, como por ejemplo en vacas Holsteins. Utilizaron una fuente comercial de taninos, 40 gramos por vaca por día, y se observó un aumento del rendimiento de la leche 4.42%, de grasa 4% y concentraciones de proteínas y lactosa. Sin embargo, por ejemplo en ovejas observamos taninos condensados 2.65% de taninos condensados en la dieta, y hay disminución de la composición de ácidos grasos en la leche, del contenido de proteína en la leche. Hay un aumento en el rendimiento de la leche, es decir que los resultados así lo podemos observar en otros estudios realizados y condensados en este cuadro. Los resultados en el caso de los taninos pues han variado de investigación en investigación. Algunos de los procesos utilizados para la reducción o eliminación de los factores antinutricionales son, por ejemplo, el remojado en agua, tratamientos químicos como álcalis,
ácidos y solventes, tratamientos enzimáticos, tratamientos físicos, ruptura mecánica, molinado, descascarado, pulverización, granulación, picado, extrusión, calor húmedo o seco, presión, radiaciones, procesos de germinación y fermentación, y cruzamiento y manipulación genética. A modo de conclusión, los forrajes, por su amplia diversidad y características de adaptación a gran cantidad de ecosistemas, ofrecen una alternativa económica y práctica para la alimentación animal. Además, aportan biomasa, alto contenido de proteína, adecuado aporte de energía, vitaminas, minerales, comparado con gramíneas. Asimismo, contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios al incrementar el reciclaje de nutrientes, mejorar la fertilidad del suelo, un mejor uso a lo largo del tiempo, controlar la erosión, además de contribuir a la biodiversidad de esos agroecosistemas. Sin embargo, muchas de ellas poseen sustancias antinutritivas que deprimen la producción animal e interfieren en el total aprovechamiento de otros nutrientes como minerales y proteínas. El conocimiento de la presencia de los factores antinutricionales y los procesos que pueden eliminarlos o disminuirlos permiten la incorporación de nuevos alimentos a la dieta de los animales, sobre todo de las especies monogástricas. Muchas gracias.